trabajazo que han hecho. Y además tiene mérito que hemos trabajado juntos 2 horas a la semana, pero es que la segunda era un viernes a última hora. Entonces hemos estado trabajando juntos historia e inglés y las 2 clases, cuarto A y cuarto B, en un solo espacio. Con lo cual tiene su mérito haberse aguantado, habernos aguantado y habernos aguantado. Se han implicado un viernes a muchísimo, última hora. se han implicado muchísimo tanto en la historia como en la parte bilingüe, en inglés, y fruto de ello es el trabajo que vais a ver a continuación. Os pedimos perdón a los adultos si se equivocan, si tienen que mirar el papel, porque no hemos tenido prácticamente tiempo de ensayar. Entonces, bueno, ellos lo van a hacer lo mejor que lo saben hacer. Y nada, os dejo con cada una de las misiones. Empezamos con la misión 0 de este proyecto y que ya ellos una cuenten. cosa, lo importante de esto no es ya el resultado que vais a ver, sino el camino que han recorrido, lo que han tenido que buscar, que investigar, que aprender para esto, que a lo mejor pueden ser simplemente unos folios pegados en la pared. Lo importante siempre en todo lo que se aprende es el camino que se recorre. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Queréis el micrófono? Eso, mejor. Buenos días, como bien ha dicho Mamen, vamos a comenzar con la misión 0 que se titula Guernica. ¿Por qué pasó esto en Guernica? Bueno, en abril de 1937 la Guerra Civil Española llevaba ya casi un año en marcha. El bando sublevado avanzaba con el objetivo de controlar Guernica, porque era una zona donde la industria y acceso al mar pues era muy rica y pues interesaba. ¿Por qué era importante Guernica? Porque además de ser un centro comercial de la comarca, también tenía un gran pues, símbolo. Y pues allí se reunían las juntas de Vizcaya y también se conservaba el árbol de Guernica, que era un símbolo de las libertades vascas. En ese momento los italianos y los alemanes colaboraban con el bando sublevado haciendo pruebas de las guerras aéreas. Y pues la población del norte vivía con escasez y con mucho miedo y sufrían pues intensos ataques. Después ya, el 26 de abril de 1937, pues la ciudad fue bombardeada durante un mercado semanal, por lo que estaban muchísimas personas en la calle. Como consecuencia, murieron más de 1.600 personas y pues la mayor parte de la ciudad quedó totalmente destruida. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Natalia, que os va a contar lo que hemos realizado en esta misión. Bueno, para esta misión hemos creado unos folletos en la plataforma de Canva con temática de periódico para reflejar la época. Las ilustraciones que veis aquí son partes del Guernica de Picasso, ilustradas por mí, que representan pues básicamente lo sucedido en la guerra. Esta imagen, por ejemplo, de la mujer sosteniendo a su hijo refleja el dolor de la pérdida de un ser querido, o la mano con la vela reflejando que aún hay esperanza. Picasso supo reflejar muy bien las imágenes que veis pegadas, por ejemplo, pues la que os acabo de explicar, y también que cogió otras imágenes y pudo crear una de las obras de arte más importantes de la historia, y supo reflejar esos sentimientos y pudo también amplificarlo. Y hasta aquí la misión 0. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora pasamos a la siguiente misión. Ahora mismo sobre la invasión de Polonia y cómo esto provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un suceso muy devastador en la historia. Bueno, pues empezamos. La invasión comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, atacó Polonia. Este hecho marcó oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Hitler buscaba expandir territorio y así tener mucho más poder en Europa. Como vemos en estos mapas, cómo Hitler expandió territorio. Él lo hizo mediante la Guerra Relámpago.
La guerra relámpago utilizaba la estrategia de ataques rápidos. Estos ataques rápidos se realizaban mediante tanques, aviones y mediante los mismos soldados. Gracias a esta táctica, pues las fuerzas alemanas invadieron rápidamente y superaron las defensas polacas en poco tiempo. El 17 de septiembre de 1939 la Unión Soviética invadió Polonia, lo que este suceso provocó que así, de esta manera, se repartiese en Polonia entre la Unión Soviética y Alemania. Después de la ocupación, Alemania anexó importantes regiones al oeste de Polonia, mientras que la Unión Soviética tomó el control de las zonas orientales. Esto tuvo graves consecuencias para la población polaca. Esta población, basada en sufrimiento, provocó que muchas personas fueran perseguidas o tuviesen que huir de sus hogares. Esto también nos recuerda la importancia de mantener la paz, de la cooperación entre los países y del respeto a la soberanía de las naciones. Y esto fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un punto histórico muy importante y una inflexión en el siglo XX. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Nosotros somos Celia y Blanca y hoy os vamos a hablar sobre la guerra que hubo en Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi de Hitler bombardeó la ciudad de Londres para intentar debilitar al Reino Unido y obligarlo a rendirse de esta guerra. Para preparar la invasión de las Islas Británicas, Hitler puso en marcha la operación llamada León Marino, que comenzó con la batalla de Inglaterra. El 7 de septiembre de 1940, unos 300 bombarderos alemanes atacaron a Londres, dando inicio al Blitz, que era una campaña de bombarderos que causó unas 42.000 muertes y destruyó más de 1 millón de viviendas. Durante estos ataques, la Catedral de San Pablo, como podemos observar en la foto de arriba, se convirtió en un símbolo de resistencia al permanecer en pie en medio de la ciudad en llamas. Los nazis buscaban destruir fábricas, puertos y vías de transporte, asustar a la población civil y reducir la capacidad británica para continuar la guerra. Muchas consecuencias que hubieron fueron que murieron decenas de miles de personas, muchas viviendas y edificios fueron destruidas y que a pesar de los ataques el Reino Unido no se rindió y continuó luchando. Ahora os voy a explicar las tareas que hemos realizado en esta misión. En esta misión hemos realizado varias tareas. Para la parte de historia hemos realizado estos periódicos sobre la guerra en Gran Bretaña, como podéis ver aquí. Y para la parte de inglés hemos hecho ese vídeo testimonial sobre cómo creíamos que se sentían las personas que estaban viviendo esa guerra y grabamos los audios en inglés. Uno de los textos que grabamos, que lo tenemos por aquí, fue un discurso muy famoso de Churchill en el que anunciaba al Parlamento que Reino Unido se iba a unir a la batalla contra la Alemania nazi. Y el otro texto también fue el discurso de Churchill, pero esta vez anunciaba y pedía a la población que resistiera en el peor momento de la guerra. Tanto los periódicos como el vídeo testimonial son hechos en Canva, que es una plataforma de diseño gráfico. A continuación os paso con la siguiente misión con mis compañeras Gemma y Silvia. Muchas gracias. Y a nosotros nos ha tocado hablar sobre la misión 3, que fue en Vichy. Con esta misión hablamos sobre la operación más grande contra los judíos llevada a cabo en París, el 17 y el 19 de julio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Donde aquí, en esta guerra, llevaron a miles de judíos a un campo de concentración y también pasaron por la redada del velódromo de invierno. El velódromo de invierno fue un lugar en el que metieron a miles de judíos en los que tuvieron que sobrevivir a condiciones muy malas. No había luz, no había agua, tampoco tenían comida y hacía mucho calor y la higiene era muy mala. Después de esto pasaron a campos de concentración como el de Auschwitz, donde ya normalmente pues acabaron todos muriendo por sobreexplotación de trabajo. Finalmente, esto se recuerda en Francia como uno de los hechos más importantes en la Segunda Guerra Mundial y esto queda en la memoria del Holocausto. También esto queda en uno de los recuerdos muy importantes para que nosotros hagamos memoria de tener que respetar a las personas, da igual a quien apoyen o la discriminación que tengan y evitar sobre todo la discriminación que se hacía en esta época. Y ahora os voy a presentar a Gemma, que nos va a decir lo que hemos hecho en esta tarea. Muy bien, Silvia. En esta tarea, dentro de la parte de historia, nos hemos convertido en periodistas y hemos realizado una serie de periódicos en el cual recogemos y explicamos los principales acontecimientos ocurridos en Vichy. Como este hecho histórico tuvo lugar en Francia, también ha participado la asignatura de francés. Los alumnos que cursamos en francés primero vimos unos vídeos y a continuación realizamos una serie de ejercicios
Realizamos una serie de ejercicios los cuales nos ayudaron a comprender con mayor profundidad lo ocurrido en ese periodo. A continuación creamos un fotograma de la redada de los judíos, en el cual nos metimos en la piel tanto de los policías como de los judíos que vivieron aquella situación, intentando reflejar de la manera más real posible sus sentimientos y las emociones de cada uno de ellos. Después, cada uno editamos una foto, en la cual añadimos diferentes elementos y fondos para mostrar el mayor impacto y la mayor realidad posible. Esto es todo sobre esta tarea. Pasamos a la siguiente. Y vamos a continuar con la explicación de nuestro proyecto por la misión 4, que es el ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor es una importante base naval estadounidense situada en la isla de Hawái. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón tenían una situación de tensiones entre ellos, debido a la expansión japonesa en Asia y por las sanciones económicas impuestas por los estadounidenses. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa lanzó un ataque sorpresa a la base naval de Pearl Harbor. El objetivo era destruir la flota estadounidense y evitar que ésta interviniera en la expansión de Japón. El ataque causó 2.403 fallecidos y 1.178 heridos y numerosos daños en barcos y aviaciones. Como consecuencia, al día siguiente Estados Unidos le declaró la guerra a Japón y entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, lo que cambió por completo el conflicto. En esta misión hemos realizado dos tareas principales, una de historia y la otra de inglés. En la parte de historia hemos hecho unos periódicos igual que en el resto de misiones, en la que hemos contado las cosas que pasaron las personas que vivieron el ataque de Pearl Harbor. Sin embargo, en la parte de inglés no hemos pasado por reporteros radiofónicos y hemos hecho un informe en el que contábamos con qué pasaba en cada momento en el ataque. Nosotros somos Pedro y Roberto y ahora vamos a explicar la misión 5 de Stalingrado. Pues Stalingrado es una misión que está dentro de la Operación Barbarroja, que fue la invasión alemana a la Unión Soviética que empezó en el 1941. ¿Qué es lo que pretendía esta operación? Lo que pretendía era llegar a las reservas de petróleo del Cáucaso, ya que los alemanes pues, tenían pocos de estos combustibles. Los alemanes fueron ganando territorio hasta que llegaron a Stalingrado, que fue la batalla donde se casquilló la guerra. Stalingrado es una ciudad de la Unión Soviética y esa batalla fue la más sangrienta de la historia de la humanidad. Se produjo entre 1942 y 1943, que terminó con la derrota de la Alemania nazi. Aquí tenemos una de las ofensivas que realizó los alemanes sobre Stalingrado y en la tarea de historia lo que hemos hecho ha sido un desarrollo de la batalla donde hemos explicado todos los puntos de esa batalla y la importancia que tuvo para la Alemania nazi esa derrota. Y bueno, ahora va a explicar Pedro la tarea de inglés. Bueno, pues en la tarea de inglés lo que hemos realizado ha sido unos cómics en los que queremos representar diferentes situaciones y momentos de esta batalla. Esta batalla acabó cuando el bando nazi no consiguió su objetivo de conquistar Moscú y derrotar a la Unión Soviética. Esto hizo que la Unión Soviética fuera avanzando en el frente y los alemanes pues tuvieron que retroceder hasta que perdieron la guerra. Bueno, aquí, antes de que pasemos a la siguiente misión, agradecer. Venimos a explicar la misión 6 llamada Normandía. Para esto, primero, mi compañera Lola os va a dar un breve contexto histórico. El 6 de junio de 1944 tuvo lugar la Operación Overlord Normandía, también conocida como Iniciales. Esta operación fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el inicio del fin del conflicto en Europa. Este mismo día desembarcaron miles de soldados aliados en estas playas, donde tuvo lugar una de las operaciones militares más grandes de la historia. Este desembarco fue planeado durante 2 años y el militar Dieppe en 1942 le dio información muy importante que le permitió hacer esta operación con éxito. Esta operación fue muy importante ya que les permitió a los soldados abrir un frente en el oeste de Europa, que hizo que cada vez Alemania se debilitara más. Además, también con la parte de francés, como esto ocurrió en Normandía, hemos tenido que hacer una entrevista donde nos hemos podido poner en el lugar de las personas que estaban allí en Francia. En la parte de historia hemos hecho periódicos basados en esta información. También hemos hecho un mapa en Canva sobre las zonas afectadas, donde podéis ver algunas de ellas. En la parte de inglés hemos buscado fotos y escritos en inglés lo que sentían las personas en ese momento. Esta actividad nos ha ayudado a ponernos en el lugar de los soldados y de las víctimas de la guerra. Y esto es todo, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de nuestro proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial. Con este trabajo hemos aprendido cosas importantes de la historia. También hemos aprendido a respetar y recordar a las personas que sufrieron en aquella época. Somos Lucía y Gonzalo, formamos parte de equipos de gente especiales de este proyecto junto con Amanda, nuestra intérprete de lengua de signos, también profesora Sonia y otros compañeros y profesores. Nuestra misión es enseñaros lo que hemos aprendido. Para hacerlo hemos preparado un mural del campo de concentración de Auschwitz. En él podemos ver la entrada al campo y justamente en la parte superior podemos ver un lema en alemán que significa el trabajo o hora libre. Y con ello recordamos a las personas que han cruzado esa entrada sin saber el destino que les deparaba. También podemos ver imágenes de personas que estuvieron en campos como este y algunos de los símbolos que se utilizaban para clasificarlas. Por ejemplo, para algunos inmigrantes y personas que habían perdido su nacionalidad, se utilizaba para identificarlos un triángulo azul invertido. En el caso de los españoles, además, se le añadía la letra S para identificarlos como españoles. Estas imágenes no son simples dibujos, sino que con ello queremos recordar las miles de personas que sufrieron allí. Si os ha gustado esta parte de la exposición, os invitamos a compartir en el aula de cuarto A otro mural con el que tomaremos conciencia de valores tan importantes como es el respeto, la igualdad y la convivencia. Cuando uno entra en clase y se encuentra con esto, tiene un sentimiento de opresión en el corazón muy fuerte, y eso es lo que hemos pretendido con esta clase que ahora lo va a explicar él. Yo cuando entré y lo vi puesto, inmediatamente le dije a los alumnos: iros a por pintura roja porque las esvásticas se tienen que manchar de sangre. Por eso están con pintura roja, que ahora lo va a explicar Alejandro. Bueno, pues como bien ha dicho Mame, aquí nosotros hemos querido representar lo que era la decoración o la simbología en la época de Hitler y cómo se sentían las personas en aquella época, como le ha pasado mucho aquí. Y por eso, como ha dicho Mame, la esvástica mancha de sangre para no hacer apología al nazismo. Y la frase de: el mundo no es un lugar peligroso, no por los que hacen el mal, sino por los que miran sin hacer nada, de Albert Einstein. Hola, nosotras somos Ángela y Elena y os vamos a explicar la misión 7. En esta tarea lo primero que hicimos fue ver 2 vídeos sobre la situación de los países implicados en el conflicto y después leímos información para entender mejor lo que ocurrió en él. Ahora os vamos a contar la bomba atómica que se lanzó de Estados Unidos contra Japón, cómo funcionaba, su potencia de explosión y algunos testimonios de supervivientes. En 1945, Estados Unidos llevaba casi 4 años de guerra con Japón, desde el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que provocó su entrada en la Segunda Guerra Mundial. A medida que el conflicto avanzaba, Estados Unidos buscaba terminar la guerra rápido. El 26 de julio de 1945, el presidente Harry Truman lanzó un ultimátum a Japón, exigiéndole su rendición incondicional y advirtiéndole que de no aceptarla le esperaría una destrucción rápida y absoluta. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima, una ciudad donde previamente no había sido bombardeada y con gran potencia militar. La bomba atómica funciona mediante una fisión nuclear. Al unirse dos masas de uranio 235, se desencadena una reacción en cadena.
que produce una gran cantidad de energía. Los testimonios de los supervivientes recuerdan un instante de luz deslumbrante seguido de una destrucción total y convirtiendo un día normal en una escena de caos y muerte. A continuación, creamos periódicos sobre la crónica del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, destacando sus aspectos más importantes. También hemos realizado en Canva unos esquemas sobre los pros y los contras de las bombas atómicas y sobre cómo afectaban y beneficiaban a los políticos, civiles y científicos japoneses. Por último, recopilamos fotos del antes y después de estas ciudades, destacando en un pie de foto lo más importante de cada una de ellas. Hasta aquí la misión 7, os dejamos con la última misión, la misión 8, que os la explicará nuestro compañero. Bueno, pues nosotros somos Carlos y Pablo y vamos a explicar la última misión, la número 8, que se llama la Conferencia de Potsdam. La Conferencia de Potsdam fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, en Alemania, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, en el Palacio de Tempelhof. En la conferencia se negoció el acuerdo de Potsdam y los participantes fueron la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, los más poderosos de los aliados que derrotaron a la potencia del eje en la Segunda Guerra Mundial. Los jefes de gobierno de estas tres naciones fueron el secretario general del Partido Comunista, Joseph Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill, posteriormente Clement Attlee, y el presidente estadounidense Harry Truman, respectivamente. Como bien sabéis, en esta época Alemania fue repartida entre la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Lo que hemos hecho ha sido en el suelo allí hacer la silueta de lo que era Alemania y poner la bandera de los países que tuvieron el territorio. También nos hemos convertido en periodistas y hemos hemos contrastado lo que pasó. Hoy estamos aquí los alumnos de cuarto de la ESO, responsables de realizar este muro de Berlín, o mejor dicho, un símil de él. Lo hemos realizado en la asignatura de práctica. Bueno, pues este muro de Berlín fue creado en 1961 y duró casi 30 décadas, dividiendo a miles de familias y muchas de ellas murieron por intentar cruzarlo. Gracias a Dios, en 1987, hace 39 años, un día como hoy, un 12 de junio, el presidente estadounidense Reagan hizo un discurso frente a la puerta de Brandeburgo. Y así finalizó este muro que dividió el lado occidental y el lado soviético, separando también las ideologías, la política y los dos estilos económicos. Y ahora vamos a hablar de este discurso que nos lo van a contar los profesores. Como bien ha dicho Melanie, el día nos venía de perla el 12 de junio, hoy se cumple. Creo que son, las matemáticas no son lo mío, 39 años desde que Ronald Reagan hizo ese discurso en la puerta de Brandenburgo pidiendo que ese ominoso muro, que ese horrible muro se cayera y con ello, bueno, pues miles de familias volvieran a reunirse. Entonces nosotros lo vamos a hacer, el compañero Javier y yo os vamos a recitar las estrofas más importantes que tenía ese muro. Él lo hará en inglés o en castellano, evidentemente. No hace falta micro, yo creo. Ni a ti ni a mí precisamente no hace falta micro. Bueno, este fue, digamos, el principio del fin. Y bueno, luego han ido surgiendo y están surgiendo otros muros que incluso Estados Unidos han puesto o los quiere poner. Y esto precisamente, bueno, pues fue una declaración muy bonita y que creo que debería incluso oír el actual dirigente de Estados Unidos. Bueno, pues dice lo siguiente. Chancellor Paul, Governing Mayor Deepin, ladies and gentlemen, 24 years ago, President John F. Kennedy visited Berlin, speaking to the people of the city
and the world of the City Hall. Well, since then, 2 other presidents have come each in his turn to Berlin, and today I myself make my second visit to your city. Canciller Kohl, alcalde Diepen, damas y caballeros. Hace 24 años el presidente John Fitzgerald Kennedy visitó Berlín y habló a la gente de esta ciudad y a todo el mundo desde el ayuntamiento. Bueno, desde entonces otros 2 presidentes han venido cada cual en su mandato a Berlín y hoy yo mismo realizo mi segunda visita a vuestra ciudad. Nosotros, los presidentes americanos, venimos a Berlín porque es nuestro deber hablar en este lugar de libertad. We come to Berlin, we the American presidents, because it's our duty to speak in this place of freedom. Our gathering today is being broadcast through Western Europe and North America. I understand that it is being seen and heard as well in the East. To those listening throughout Eastern Europe, special word. Although I cannot be with you, I address my remarks to you just as surely as to those standing here before me. For I join you as I join your fellow countrymen in the West. In this firm, this unalterable belief, es gibt nur ein Berlin. There is only one Berlin. Nuestra reunión de hoy está siendo retransmitida a toda Alemania Occidental y a Norteamérica. Tengo entendido que se está viendo y escuchando en el este. A aquellos que nos están escuchando desde el este, unas palabras especiales. Aunque no puedo estar con vosotros, me dirijo a vosotros tanto como a los que están aquí ante mí. Pues me uno a vosotros, tal como me uno a vuestros compatriotas en el oeste, con esta firme e inalterable convicción. Solo hay un Berlín. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of the city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. From the Baltic south, from the Baltic south, those barriers cut across Germany in a gush of barbed wire, complete dock ramps and guard towers. Yet, it is here in Berlin where the wall emerges most clearly. Here, cutting across your city, where the news, photo and the television screen have imprinted this brutal vision of a continent upon the mind of the world. Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his fellow men. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar. Detrás de mí se alza un muro que rodea los sectores libres de esta ciudad, parte de un vasto sistema de barreras que dividen todo el continente de Europa, desde el Báltico hasta el sur. Esas barreras cortan a Alemania en una herida de alambre de espino, hormigón, patrullas con perros y torres de vigilancia. Es aquí, en Berlín, donde el muro emerge con mayor claridad. Una impronta brutal que ha dejado de un continente en la mente del mundo. De pie ante la puerta de Brandenburgo, cada hombre es un alemán, separado de sus semejantes. Cada hombre es un berlinés, obligado a contemplar una herida. Today I say, as long as the gate is closed, as long as this scar of the wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Mientras la puerta esté cerrada, mientras se permita esta herida del muro, no es solo una cuestión alemana que permanecerá abierta, sino una cuestión de libertad de toda la humanidad. We welcome change and openness, for we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable. That would advance dramatically the cause of freedom and peace. Nosotros damos la bienvenida al cambio y a la apertura, porque creemos que la libertad y la seguridad van juntas, que el avance de la libertad humana solo puede fortalecer la causa de la paz mundial. Hay un signo que los soviéticos pueden hacer que sería inconfundible, que avanzaría enormemente la causa de la libertad y paz. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization,
come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Secretario General Gorbachev, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga a este muro. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, haga caer este muro. Y desde inglés e historia, todos los alumnos del Sierra de la Mesta pedimos que se hagan caer todos los muros que separan a miles de familias. Y ya para concluir, vamos a dar paso a esta actividad que también ellos han investigado, y quiero que lean algunas de las historias de toda esa gente que intentó atravesar este muro de la discordia, este muro de la vergüenza, y que perdieron su vida. Son historias bastante escalofriantes y que, bueno, os pedimos que escuchéis con atención. La historia de Cengaber Katrati es una de las tragedias más duras relacionadas con el muro de Berlín. Era un niño turco de 8 años que vivía con su familia en el barrio berlinés de Renberg, en Berlín Occidental. El 30 de octubre de 1972 estaba jugando cerca del río Spree, junto a Oberbronte, dando a comer a cisnes con un amigo. En aquella época, ese tramo del río marcaba la frontera entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Mientras jugaba, perdió el equilibrio y cayó al agua. El problema era que, aunque había caído desde el lado occidental, el río pertenecía oficialmente a Berlín Oriental. Eso creó una situación absurda y terrible. Entre varias personas vieron al niño ahogarse, pero nadie se atrevía a actuar rápidamente, por miedo a provocar un incidente fronterizo. Un pescador quiso ayudarlo, pero temía que las guardias de Alemania Oriental le dispararan si entraba al agua. Los bomberos y policías de Berlín Occidental llegaron con buzos preparados para rescatarlo, pero las autoridades de Berlín Oriental no les dieron permiso para intervenir. Incluso un barco de rescate oriental que estaba cerca dudó en acercarse a la orilla occidental, sin autorización militar. Durante aproximadamente 1 hora y media hubo negociaciones entre ambos lados, mientras el niño seguía desaparecido bajo el agua. Finalmente, un equipo de rescate de Berlín Oriental comenzó la búsqueda, pero ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo sin vida. Su muerte causó una fuerte conmoción en Berlín y se convirtió en símbolo de la crueldad burocrática y humana de la Guerra Fría. El caso impulsó negociaciones entre Alemania Oriental y Occidental para permitir rescates más rápidos en las aguas fronterizas. Años después, se firmó un acuerdo de cooperación para emergencias en la frontera. Hoy, Cengaber Katrati es recordado como uno de los niños más jóvenes muertos indirectamente por el sistema del muro de Berlín. Su historia suele mencionarse junto a la de otros niños que murieron en circunstancias similares en el río Spree. En 1950 se trasladó a Berlín Oriental en busca de trabajo. Allí participó en la construcción del estadio Karl Friedrich Friesen en el parque Volkspark Friedrichshain, antes de quedar incapacitado para trabajar por motivos de salud. Tras la construcción del muro de Berlín, vivió separado de sus familiares y amigos en Prenzlauer Berg, subsistiendo con una pensión por discapacidad. Solo mantenía contacto con su madre en Berlín Occidental a través de cartas. El 4 de septiembre de 1962, Ernst Mann se dirigió en bicicleta al cementerio de Sofien, escaló el muro del cementerio y se balanceó a lo largo de él en dirección de Berlín Occidental, detrás del cementerio, poco antes de llegar al fin del muro. Dos agentes de la Policía de Transporte lo divisaron desde en la posición en los terrenos de la estación Nordbahnhof. Uno de los agentes disparó primero un tiro de advertencia y luego un tiro certero en la cabeza. La bala atravesó la cabeza de Erzmann, murió en el acto y cayó del muro. Tras la muerte de Peter Fetcher, se había emitido un comunicado que exigía que cualquier refugiado muerto de la zona fronteriza fuera recuperado de inmediato, para ocultarlo de las autoridades occidentales y la prensa.
Por lo tanto, los agentes de la policía, de transporte y de frontera recuperaron el cuerpo y lo retiraron. El tirador fue condecorado con la medalla del servicio fronterizo ejemplar, con especial reconocimiento por su manejo con el arma. Holger H., nacido en 1971, fue una de las víctimas más jóvenes del muro de Berlín. Con tan solo 15 meses de edad, su muerte en enero de 1973 simboliza la tragedia humana derivada de la división alemana y el rigor del régimen fronterizo entre las dos Alemanias durante la Guerra Fría. No murió por disparo, no cayó intentando escalar el muro. Murió siendo un bebé de apenas 15 meses durante la huida desesperada de su padre hacia Berlín Occidental. Holger nació en 1971, en plena división alemana. Su padre, Ingrid y Klaus H., vivían en la parte republicana, República Democrática Alemana, y querían escapar del sistema comunista. Klaus, el padre, ya había intentado huir años antes cruzando el mar Báltico. Desde entonces, las autoridades lo marcaron como fugitivo de la República, algo que destruía las oportunidades laborales y mantenía a la persona vigilada constantemente. La pareja decidió que no quería que su hijo creciera bajo ese régimen. Planearon escapar ocultándose en un camión conocido de Berlín Occidental. En enero de 1973 subieron al camión y se escondieron dentro de las grandes cajas vacías. El padre iba en una, la madre y Holger en otra. El vehículo llegó al puesto fronterizo de Trewitz-Dreinten, conocido como el Checkpoint Bravo, uno de los controles más estrictos entre Alemania Oriental y Occidental. Entonces ocurrió lo peor. El bebé empezó a llorar mientras los guardias revisaban el camión. La inspección duró más de lo habitual y el miedo se volvió insoportable. Holger, además, estaba enfermo, tenía bronquitis e infección de oído y probablemente no podía respirar bien por la nariz. Presa del pánico, su madre le tapó la boca intentando evitar que lo descubrieran. No se dio cuenta de que el niño prácticamente no podía respirar por la nariz. La huida funcionó. El camión logró pasar sin ser descubierto. Pero unos cientos de metros después, cuando abrieron la caja en el lado occidental, Ingrid gritó desesperada: «¡Mi hijo!». Holger ya no respiraba. Intentaron reanimarlo, pero fue imposible. Se convirtió en la víctima más joven relacionada con el muro de Berlín. Leyendo todas estas historias de gente que perdió la vida intentando cruzar este maldito muro. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es pegarla y con esto damos finalizado y rindiendo homenaje a todas las víctimas de la guerra, finalizamos la actividad. Muchas gracias a todos.